La publicidad nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida. Incluso puede que hayas visto una al entrar a este video. Aquí le echaremos un vistazo a los más curiosos hasta los peores casos en torno a publicidad. Como es habitual en mi canal, los iceberg constan de 3 niveles, desde lo más suave hasta lo más bizarro. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a el iceberg de la publicidad. En este nivel veremos lo más suave y poco choqueante en general. La primera publicidad. La primera publicidad consta de hace más de 5000 años en Egipto. Se dio de manera casual por un esclavista llamado Hapu. Este ejercía la profesión de tejedor. Cuando uno de sus esclavos se le escapó, Hapu trató de recuperarlo por medio de panfletos en los que se describía al esclavo y también se mencionaba la caridad de sus telares. Esto, además de la llamativa recompensa, llamó la atención sobre el negocio de Hapu, haciéndolo crecer y volviéndose así en la primera publicidad existente. Logos ingeniosos. Los trucos de publicidad son algo normal a día de hoy. Muchísimas marcas conocidas esconden pequeños secretos en sus logos, aunque muchas de estas también son tomadas a mal, malinterpretándolas y generando polémica sobre ellas. Podríamos decir que esta sección se deja a interpretación del mero público. El tema del verano de CTI. Esta es una publicidad de la compañía telefónica CTI Móvil, la cual actualmente se llama Claro. Cuando se estrenó en Uruguay y Argentina, aún tenía su marca anterior. La particularidad de este comercial es su canción pegadiza, la cual, según muchos, es imposible de olvidar y seguramente la conozcas a pesar de que hace años no la escuchas. Los creadores de esta lograron algo que parece imposible, que su comercial perdure en el tiempo y en la memoria colectiva. A todo esto, ¿alguien sabe quién canta la canción? El sopleteador, Arnett. Al igual que el anterior, esta es una publicidad para una compañía de telefonía, esta vez enfocada en el servicio de internet lanzada en el 2011. Es uno de mis favoritos personales. Recuerdo que la pasaban en las tandas nocturnas de Fox Argentina y nunca me olvidé de la canción. La publicidad, además de la antes dicha canción, no tiene nada especial, solo anuncia un servicio de internet. Ni Temo, ni Chente. Publicidad que le fue encargada al músico Juan Gabriel por allá del año 2000. Esta por parte del candidato a la presidencia de México, Francisco Labastida, en pos de impulsar su partido político que ya estaba en decadencia, prometiéndole a Juan Gabriel que si ganaba las elecciones con su ayuda, le serían perdonadas sus múltiples deudas con Hacienda. Sin embargo, la canción tuvo un efecto adverso, mermando aún más la popularidad de Labastida y haciendo que incluso el cantante sea abuchado. Debido a esto, la publicidad se había perdido hasta que en 2021 fue encontrada por el usuario AlBGGX. Publicidades uruguayas contra el dengue perdidas. El dengue es un virus que proviene de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Al ser una enfermedad muy fácil de contagiar, se expandió por el mundo como la pólvora. En algunos países fue mejor que en otros. Cuando llegó a Uruguay por allá del 2005 o 2006, todo estaba inundado de precauciones sobre cómo no contraer la enfermedad ni criar a estos mosquitos. En la televisión también se hacían anuncios de una calidad muy cuestionable. Estos tenían un pequeño jingle de estilo rock que cantaban lo que ves en pantalla. No he podido encontrar ninguno de estos comerciales, pero los recuerdo bien, aunque quizás estén guardados en alguna tanda comercial que haya por aquí en YouTube. Publicidad de Claro con canción desconocida. Esta se trata de la música de fondo de una publicidad de Claro Argentina, aunque también me suena la canción, así que quizá anduvo por Uruguay, ya que comparten publicidades. Lanzada en el año 2020, Snorska, el usuario que me envió el caso, dijo que solo recuerda que se usaron escenas de películas famosas, entre ellas Toy Story 3. Si tú recuerdas este comercial y puedes escribirlo o tienes alguna manera de hacérnoslo llegar, te lo agradeceríamos. It's been a long time, my friend, since the last time we met. En este nivel comenzamos a descender hasta lo más bizarro. Choriflán. Esta es una publicidad argentina de parte de los productos de limpieza Ayudín.
Esta comienza con un aspecto retro y un jingle de una supuesta golosina llamada Choriflan, algo que mezcla un chorizo y un flan. La publicidad en sí es demasiado bizarra y más imaginar cómo sabría un chorizo mezclado con flan y chimichurri, aunque tengo que decir que es muy buena. La magia del chori y el glamour del flan se juntan. Magic Party Baby. Las muñecas en la época de los 90 solían protagonizar anuncios extravagantes y bizarros. Véase la muñeca que ríe como loca, por ejemplo, es una auténtica pesadilla. Este comercial no tiene nada de malo, solo que es asqueroso para algunas personas, incluyéndome, ya que presenta una muñeca que es capaz de orinarse encima y a la que se le cambia fresquito cada cierto tiempo. Este tiene un jingle típico y la presentación del producto, más, como dije, me parece por demás bizarro. Aviso, desde aquí comenzamos a tocar temas sensibles y de carácter fuerte. Doritos, dime vaquero. Esta es una publicidad de la marca Doritos de 2009. En ella vemos a una chica que comienza comprando una revista y progresivamente todos en la calle comienzan a acosarla y burlarse de ella con las palabras dime vaquero. Resulta que su novio había subido a internet un video íntimo de ellos en la que él le pedía que lo llame así y ella lo hizo. Y lamentablemente para ella se hizo viral. El comercial fue censurado rápidamente de la televisión por fomentar el acoso a las mujeres y con muchísima razón. No puedo entender qué diablos tiene que ver esto con unos Doritos. Oye, dime vaquero, mami, dime vaquero. Sexismo en publicidades de limpieza. Para sus comerciales, las marcas más famosas de limpieza solían utilizar la misma trama. Esta se trataba de una mujer en problemas con la limpieza hasta que venía el producto en cuestión a salvarlas. En otros casos, como el de Mr. Músculo, era él mismo quien ayudaba salvándola. Esto, claro, con la ausencia de un hombre o en su defecto ese estaría trabajando o viendo fútbol. Todo esto alentaba el estereotipo negativo de que la mujer es la que siempre limpia y el hombre es el que siempre provee. Actualmente estos comerciales dejaron de usarse y se cambió la fórmula. Gracias, Mr. Músculo. ¡Ayuda, Mr. Músculo! Debo irme. Mr. Músculo. Publicidades de PlayStation 3. Cuando la PS3 estaba a punto de ser lanzada, esta contó con extraños comerciales. En estos, la PlayStation 3 se encuentra en un cuarto solitario junto a alguna figura hasta que pasa algo extraño, y la PlayStation 3 es la única que queda sobresaliendo en el cuarto. Estos comerciales solo buscan denotar el poder de la consola y nada más. Cabe destacar que los comerciales de PlayStation siempre fueron por demás interesantes. Comercial de Sharpie. Este es un comercial australiano de la marca Sharpie, una marca famosa de fibrones. No tengo constancia cuándo fue exactamente estrenado el comercial, pero el registro más viejo consta del año 2011. En este se hace la pregunta al televidente de cómo sería un mundo sin color y sin poder expresarse mostrando tonos apagados. Esto hasta que todo cambia a color y en los carteles que antes estaban vacíos comienza a haber texto. Si vemos con detenimiento algunos textos que allí aparecen, notaremos que se muestran mensajes de sumisión como adiéstrame y deja de protestar ahora. Algo curioso y muy fuera de lugar en un comercial como este y de esta marca, y el cuya temática trata de fomentar la libertad de expresión. There'd be no purpose, no passion. Mensaje subliminal en el himno de la Teletón. La Teletón es el evento anual de recaudación para ayudar más grande del mundo. En este, la gente dona para poder brindar una mejor vida a niños con discapacidades. Para 2012, la banda juvenil Basket Sounds fueron los encargados de dar voz a las publicidades de esta para México, haciendo el típico himno de la campaña. Curiosamente, el himno, al ser puesto al revés, comienza a mencionar cosas de índole satánica y burlas a quienes donan. Si bien el tema de la veracidad de los mensajes en backwards suele ser objetivo, algunas palabras se escuchan extrañamente claras y con un extraño contexto. Curiosamente, esto no hace buena imagen para quienes piensan que este evento es una estafa con el objetivo de recaudar y lavar dinero del Estado. Desde aquí ya veremos lo más bizarro y horrible del iceberg. Comercial navideño de MTV. MTV de antaño se caracterizaba por tener excelentes comerciales, claro, algunos más curiosos que otros. En 2011, como motivo navideño, lanzaron un comercial chistoso y aparentemente inocente, más, con un análisis a fondo, se nota que este es la representación de un ritual a Baphomet, una deidad maligna asociada al cristianismo de la era medieval. Este nos muestra desde los sacrificios
la coronación de Baphomet y acaba con el arbolito de Navidad en llamas, siendo este el mayor símbolo de la cristianidad completamente destruido. Los comerciales de MTV solían tener ese toque que los hacía inquietantes. Como mención honorífica, mencionaré el comercial que al ser pausado en el momento correcto, muestra imágenes de maltrato, violaciones y pedofilia. Niños Pudú. Este es un comercial chileno de 1995 creado por la CONAF para evitar incendios forestales. La razón de que esté aquí es su horrida ambientación que traumó a muchos en la infancia. El comercial permaneció perdido por más de 20 años hasta que fue encontrado finalmente en 2021. En dicho se enseña que no está bien quedarse tranquilo en lugar de evitar incendios forestales. Realmente pienso que este comercial es una gran obra de arte. Pitufos bombardeados. Comercial de parte de la UNICEF lanzado en 2005 para Bélgica. Este tuvo que ser usado a modo de alarma para que la gente tomara conciencia en tanto a las guerras y los niños africanos peleando en ellas. La gente al verlo se sobresaltó. Nadie podía creer que esta infantil serie fuera utilizada de tal manera. Al menos el mensaje que quiso dar UNICEF funcionó. Considero que estos últimos comerciales deben ser vistos, así que los dejaré al completo subtitulado, dando una advertencia de contenido fuerte y sensible antes que nada. Las palabras hieren. Este viene de parte de Childline, una asociación de protección a menores de Inglaterra. Ellos tienen muchos comerciales choqueantes, pero he decidido mostrarte este por el peso emocional que carga. En él se ve a varios padres y tutores molestos con sus hijos, diciéndole todo tipo de agravios. Estos se quedan cicatrizados literal y metafóricamente en su piel, para terminar con el mensaje de el abuso emocional no es tu culpa, e instando a quienes lo sufran llamar a Childline por existencia. Es un comercial que te hace pensar que lo que decimos puede afectar al otro. En el contexto de los padres es que deben ser una figura de apoyo, no una de decaimiento. Oh, that's right, just walk away. I don't want to talk to you when you're like this. Well, go then. Just trying to I'm not help. away from you. You see what you've done this time? This is all your fault. You're ruining this family. You're so bloody selfish. Wait a minute. Let's have a read, shall we? Give it back, Tom. He says I'm really mature for my age. Loser, more like. Please, Is this stop your it. boyfriend? He sits next to me in English classes. What boy would want to sit next to you? I can't believe you write this drivel. It's pathetic. Pathetic. Do you think I'm here to clear up after you? You're useless. Do you know that? She's not here anymore, is she? To look after you. And it's not my job. Grow up, you worthless idiot! Whether it's words, constant criticism, or even a silence. If you hear it often enough, you might start to believe it. This is emotional abuse. If it's happening to you, don't ignore it. You can talk to Childline. End Violence. End Violence fue una campaña de UNICEF de 2015 para África. En esta los comerciales relatan distintos tipos de abusos y las formas de evitarlos, contando incluso con la presencia de David Beckham. Nosotros nos centraremos en el comercial sobre abusos sexuales a menores. En este se ve a una niña llegando de estudiar y saludando amablemente. Al salir, uno de los hombres de la sala la persigue y la somete. Enseguida tenemos un flash forward en el que otro hombre de la sala interrumpe el abuso y encarcelan al abusador. Lamentablemente en países como África y otros como Finlandia y Filipinas, ya saben, países poco beneficiados económicamente, estas cosas son más normales de lo que parece, cosa que busca cambiar la campaña de UNICEF.
Lucy, come on now. Ventrílocuo. Este es un comercial creado por la NSPCC, una asociación de protección a menores de Inglaterra. Nos muestra un hombre con un muñeco ventrílocuo de una niña. Esta responde en negativas y la aísla de sus compañeros de la escuela y vida social, terminando que cuando le preguntan qué le sucede, ella contesta que está todo bien, con un claro decaimiento. El comercial ya de por sí tiene una aura tétrica, pero lo que señala es un abuso psicológico y posiblemente físico hacia la niña, que en realidad es real. Esto la hace entristecer y la aísla de todos al no poder decir qué es lo que le sucede, lo que ocasiona que se burlen de ella. Es un comercial sin duda muy angustiante y a la vez muy real. Who can tell me, hands up, 9 times 8? Sally, do you know the answer? Shush. Do you want to come by my house after school? Nah. Sally, you're not eating again. What's wrong? I'm fine. Can I go now? Thousands of children desperately need somebody to turn to. Call now and help us be there for them. My Little Puppy. Advertencia. Este comercial es muy fuerte si sufres de sensibilidad al maltrato animal. Este es un comercial de la RSPCA, la Asociación Británica de Protección de Animales. En este se ve un comercial muy alegre al estilo de juguetes retro, en los que se presenta a una mascota. Al inicio todos están felices con él hasta que ven que su falta de entrenamiento comienza a hacer destrozos por la casa. Comienzan a castigarlo hasta que finalmente es arrojado al río en un bolso. En ningún momento la tonada de la canción feliz se cambia. Este comercial es realmente impactante. La gente tiene normalizado que si un cachorro no se comporta, basta con desecharlo de cualquier manera y conseguir otro. El anuncio termina con: las mascotas no son un juguete. He's fun, he's cute, he's crazy. He's My Little Puppy. Hours of fun for all the family. My Little Puppy comes completely unhouse trained and enjoys being taken for lots of walks. Needs feeding on a regular basis and requires endless love and attention. And when all the fun's over, he's easily stored away. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar en el Discord del canal, en la caja de comentarios o directamente a este mail. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao. Belezas.